Hoy vamos a empezar a hablar de derecho informático y ciberdelitos. En realidad ya venimos hablando en otros videos sobre algunos asuntos de este tipo de derecho, pero hoy lo vamos a especificar sobre la informática forense. Empecemos. Vamos a hablar de la ciencia forense e informática forense, que es un vínculo indispensable en la administración de justicia. La palabra forense deriva del latín forum, que nos remite al ámbito de los tribunales de justicia. La ciencia forense, por ende, se configura como el conjunto de técnicas y principios que facilitan la investigación delictiva. En este contexto, la informática forense emerge como una disciplina crucial para afrontar las nuevas tareas probatorias que plantea la era digital. Vamos a explorar los fundamentos de la ciencia forense, destacando la relevancia de la informática forense en el ámbito legal contemporáneo. Vamos a hablar de los principios y técnicas de la ciencia forense. La ciencia forense abarca principios y técnicas esenciales para recuperar, identificar, analizar o reconstruir la evidencia en investigaciones criminales. Un principio fundamental es el de transferencia, según Edmond Lockhart, que establece que todo objeto que ingresa o sale de la escena del crimen deja un rastro. Esta idea se traduce en la conocida frase: cada contacto deja un rastro, siendo fundamental para vincular al autor, la escena del crimen y la víctima. Bueno, ustedes seguramente a través de los videos de criminalística de la licenciada Natalia habrán podido ver algunas cuestiones de la ciencia forense. Básicamente nosotros tenemos que abocarnos a esa idea de que la ciencia forense ha tratado siempre de vincular al autor del crimen con la escena y la víctima. Entonces, acá, bajo la idea de los delitos informáticos, tenemos que hablar de la informática, es decir, de que el contexto de lo que estamos hablando de ciencia forense va a estar basado en la informática. Vamos a hablar de las evidencias o tipos de evidencias físicas. Vamos a hablar de los tipos de evidencias físicas. Existen diversos tipos de evidencias físicas como la patrón o curso, transitoria, transferida y condicional. Y se los digo así porque realmente se dicen así. Es decir, la patrón o curso tiene que ver obviamente con el formato de lo que se va a generar dentro de la lógica digamos, del hardware o software, ¿sí?, que se va a visualizar tal vez en un hacking ético. Por otro lado, lo transitorio, ¿qué quiere decir? Que es algo pasajero, es algo que nunca o fue pasando, digamos, en una forma discontinua. Transferida y condicional tiene que ver con que estamos hablando de qué es lo que se está transmitiendo, ¿sí?, y qué es lo que se está observando dentro de esa propia información que pasa, digamos, en el sistema. En un desarrollo de hacking ético podemos ver, por ejemplo, las redes que mandan información o los paquetes de información. En realidad ya vamos a hacer un video y estoy dispuesto a tratar de elaborarlo un poco sobre la seguridad informática y sobre hacking ético, para entender cómo las redes funcionan, las redes públicas y las redes privadas, cómo funcionan, digamos, enviando paquetes de información y a su vez estas sobre los operadores de internet. Por eso mismo estos puntos, si bien es difícil ahora tratar de demostrarlos, es importante tenerlos en cuenta para anotarlos, ir llevándolos como las típicas acciones que siempre van a rodear los delitos informáticos. Tiene que ver siempre el delito informático con la transferencia de datos. Entonces, por eso mismo se tiene que buscar un patrón, tiene que verse la continuidad o discontinuidad, si es transitorio o no, y después tiene que verse qué se transfiere y si está, digamos, permitido. Estas evidencias, que van desde trayectorias de balas hasta marcas temporales, son esenciales para reconstruir el contexto de un delito.
Los peritos forenses trabajan con huellas dactilares, palmares, fibras, sangre, entre otras, para establecer relaciones entre la víctima, el victimario y la escena del crimen. Bueno, obviamente que llevado al contexto, y esto los ven, por eso vean los videos de la licenciada Natalia cuando habla de criminalística, estas son las cuestiones que más tienen que ver con la ciencia forense en general. Yo lo estoy tratando de llevar al punto de lo que tiene que ver con más propiamente dicho, del ciberataque, ¿sí? Del cibercrimen. Por eso mismo hago esa salvedad, porque bueno, obviamente si bien esto fue armado basándome en información, la información está un poco más explicada bajo el contexto de lo que es la ciencia forense en general. Vamos a hablar del principio de Locard, o Locard, que en realidad está mal escrito. El principio de Locard establece que la víctima mantiene restos de victimario y viceversa. Además, el victimario lleva consigo rastros de la víctima y de la escena. La correcta interpretación desde este principio implica la vinculación de todos estos elementos para comprender y esclarecer el hecho delictivo. Si lo llevamos a la informática forense, o a, mejor dicho, a la ciencia forense de lo informático, obviamente que el rastro de la víctima, o el victimario, mejor dicho, deja un rastro de información para poder detectar dónde fue introduciéndose para poder hacer el hacking o el hackeo de los datos que necesitaba. Por eso mismo, muchas veces la seguridad informática, o los licenciados en seguridad informática, como así también las fuerzas que están especializadas en el tema, hacen la búsqueda de estos rastros en dispositivos digitales para poder ver cómo ingresó, digamos, el ciberdelincuente y obtuvo información que puede ser crucial para esa persona. Para hacerle un ejemplo un poquito más, tal vez no lo pusimos, pero la sextorsión, que es un delito, digamos, que está tipificado en una ley, en la ley 26.388, si no me equivoco, es un delito que tiene que ver donde una persona hackea, por ejemplo, fotos íntimas de otra y que después luego las publica. Muchas veces, para poder revisar, digamos, de dónde fue procedido a esa información, esas fotos, de dónde fueron tomadas, se tiene que buscar el rastro de del ciberdelincuente, obviamente, que ha dejado dentro del ordenador o computadora o PC de la víctima. Por eso mismo, un poco juega con esta cuestión del principio de Locard. La ciencia de los datos digitales, la informática forense, se centra en preservar, adquirir y obtener y presentar datos procesados electrónicamente. Surgió ante la necesidad de enfrentar nuevas tareas probatorias, especialmente en el ámbito de los delitos informáticos. Sus fines principales incluyen adquirir evidencia digital, perseguir y procesar judicialmente a los delincuentes informáticos, reparar daños y establecer medidas preventivas. Bueno, hace un ratito le vengo tratando de mostrar la separación entre lo que es la ciencia forense, o mejor dicho, la rama que se abre sobre la informática forense. Acá estamos resumiendo, ¿sí? Eso, y lo estamos poniendo, digamos, en bien textual. La informática forense, sobre todo, va a tratar de preservar, adquirir, obtener y presentar datos procesados electrónicamente. La búsqueda de un IP, por ejemplo, ¿sí? Los datos personales de una persona que puede ingresando ya sea la tarjeta de crédito hacia la red, o mismo los datos personales para un formulario que tenga que completar. También se centra en adquirir, por ejemplo, el adquirir tiene que ver sobre todo aquellas cuestiones que hay que ver, digamos, una persona necesita adquirir información, ¿ok? Pero esa información tiene que ser, digamos, regulada, o mejor dicho, no regulada, sino analizada después de todo, porque puede ser información sensible de otras personas que justamente estén mostrándose, ¿sí? Así como digo que una persona pueden ser violados su intimidad y su información, otra persona, que obviamente no es un ciberdelincuente, puede estar observando esa información. Lo mismo el obtener información. Y después la presentación de esos datos procesados electrónicamente. Muchas veces
y esto ha pasado en los últimos tiempos, mejor dicho, no empresas, sino, digamos, grupos ilícitos de ciberdelincuentes han elaborado, digamos, copias de distintos mails, ¿sí? Informando, por ejemplo, la presentación de una deuda, poniendo lo que se llama un botón de acceso a que alguien pueda ingresar a su máquina. Bueno, esto es lo que la informática forense va a tratar, digamos, de algún modo, de llevar adelante y sostenerlo. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta de que hay que adquirir la evidencia digital, hay que perseguirla y procesarla judicialmente, ¿sí? Porque obviamente, como todo derecho, hay que tratar de lograr que estas cadenas de custodia, llevándolo un poquito así en lo criminalístico, ¿sí? Se pueda llevar a cabo para tener alguna protección legal. Por eso hay que de algún modo adquirir, perseguir y luego procesar judicialmente a los delincuentes informáticos. ¿Cuáles son los efectos de eso? Reparar los daños que estos ocasionen y también aprender de ello para poder establecer medidas preventivas. Vamos a hablar de algunas prácticas, ¿sí?, de la informática forense y su aplicación. Por un lado podemos tener la persecución delictiva, ¿sí?, que se utiliza para procesar una variedad de delitos, desde homicidios hasta fraudes financieros y pornografía infantil. Acá tenemos varios delitos, obviamente tipificados en el Código Penal, pero tenemos uno que está muy correlacionado, o mejor dicho, muy, digamos, detallado en lo que tiene que ver en los delitos informáticos, que es la pornografía infantil. Próximamente estaremos en próximos videos hablando más exclusivamente de este tema, ya que es algo muy sensible y algo muy, terrible dentro de lo que se pueda dar como delito informático. Luego tenemos la investigación en seguros, facilita la detección de fraudes, ayudando a las compañías a reducir los costos de los reclamos por accidente. De ahí tenemos la litigación civil, que se emplea en casos de fraude, acoso, divorcio y otros asuntos legales. Ahí está el punto que yo les marcaba con anterioridad, la sextorsión, que puede traer obviamente implicaciones de perjuicios hacia las personas en cuanto ya sea a información personal, como también fraudes o mentiras o sobre lo que uno es, ¿no?, personalmente. Después tenemos los asuntos corporativos, que permite adquirir información relacionada con el acoso sexual, robo de información confidencial, espionaje industrial, entre otros. Por otro lado tenemos la investigación científica, donde se utiliza en universidades e instituciones para estudios de seguridad y análisis de tendencias delictivas informáticas. Esto es algo muy tradicional, que desde las universidades han lanzado hackeos internacionales muy fuertes para poder obtener informaciones muy delicada precisión, con muchos datos que tienen que ver más obviamente con la economía del mundo, no exclusivamente sobre alguna persona, digamos, directamente, pero bueno, son también parte de lo que también puede suceder. Sostenimiento de la ley, apoyo a la investigación en órdenes judiciales y la búsqueda de información en investigaciones intensivas. Vamos a hablar de la evolución o la historia de la informática forense. La informática forense se gestó en la década de 1980 con el surgimiento de los ordenadores personales. Inicialmente el FBI creó un programa que evolucionó hacia el análisis de informática y equipos de respuesta, CART. Michael Anderson, considerado el padre de la informática forense, desempeñó un papel fundamental en el desarrollo de esta disciplina. Acá más que nada tenemos que saber, o ya lo podemos ver en esto de la cuestión de la evolución, de cuándo emergió este tema, que no tiene más de 50 años. Entonces, por eso mismo, si bien hoy se ha llegado a generarse un importante tema mundial, todavía es algo que está en crecimiento y que obviamente lo va a seguir estando porque la tecnología avanza y obviamente es necesario que también las cuestiones forenses como judiciales tienen que estar
a la luz de lo que sucede. El rol de la informática forense en la actualidad. En la actualidad la informática forense es esencial para la seguridad de las estructuras tanto públicas como privadas. Su presencia en las fuerzas de seguridad y armadas es notoria y las empresas privadas reconocen la necesidad de profesionales especializados en seguridad e informática forense. La expansión de esta ciencia y su aplicación en casos civiles demuestran su crecimiento constante y su importancia en el escenario legal contemporáneo. Básicamente es lo que veníamos hablando y la evolución ha llevado obviamente a que se generen cada vez más profesionales especializados en la seguridad informática. Como conclusión, la ciencia forense y la informática forense convergen para proporcionar las herramientas necesarias en la administración de justicia del siglo XXI. Desde los principios fundamentales de la ciencia forense hasta la aplicación práctica de la informática forense en diversos ámbitos, esta disciplina se erige como un pilar indispensable para esclarecer crímenes, proteger la información digital y mantener la integridad del sistema legal en la era digital. Bueno, suscríbanse al canal de YouTube y vamos a continuar hablando de este interesante tema y obviamente vamos a ir abordando cada vez más específicamente las cuestiones del cibercrimen en general. Bueno, los espero en los próximos videos, no se pierdan los que vayamos a ir publicando. Estamos hablando. Muchas gracias, mi nombre es Facundo, chau chau.